Hola, bienvenidos todas, todos. Fantástico teneros por ahí otra vez. Decirme si me escucháis bien, si se ve bien. Muy, muy bien. Mil gracias por estar ahí. Sandra, fantástico, encantado, muy, muy bien. Ah, Hoy vamos a trabajar, a seguir trabajando sobre el transgeneracional. Me encontré el otro día que después de la sesión, hola Hanna, un abrazo bien fuerte, Monse, encantado. Después de la sesión hubo muchísimos de vosotros que me comentasteis o me preguntasteis cosas que quedaron ahí pendientes. Y bueno, he creído, María, encantado. He creído bien, bueno, me ha parecido bien poder continuar un poquito más profundizando con el tema del inconsciente. Además, es tan maravilloso el universo que hace que desde la semana pasada hasta hoy, en todos los acompañamientos que he hecho, el transgeneracional o la información del árbol ha tenido una parte muy fuerte y muy importante en el entender qué me está pasando, ¿no? O sea, el inconsciente, Paco, encantado. Paco, luego os comentaré, Paco también trabaja en eso y me ha pasado dos audios de dos acompañamientos que ha hecho en el que transgeneracional es muy, muy, muy interesante. Insisto, el universo es perfecto y por lo tanto decide que yo haga, porque yo no decido nada, decide que yo haga un transgeneracional más y durante esa semana me da varios acompañamientos en que los que el transgeneracional es básico y fundamental, ¿no? Como os comenté la otra vez, siempre os hablo desde la experiencia. No os toméis eso que os digo como si fuera verdad o no verdad. Simplemente os hablo desde la experiencia y si os puede servir mi experiencia en ese campo, pues fantástico. El conocimiento está para compartirlo, no para quedárselo y lo repetiré las veces que haga falta. Ah, ¿Quién más está por aquí? Espe, fantástico. Fespe, encantado. Edith, muy bien, fantástico desde Estados Unidos, de Chicago, encantado. Todos y todas tenéis experiencias y habéis vivido situaciones determinadas. Os voy a contar un poquito, releyendo el libro que el otro día os comenté, el de Anne Schemberger, que fue la creadora de, un poco la que investigó más profundamente en ese campo hace años. Este es un libro que está descatalogado, cuesta mucho de encontrar. Yo estuve buscándolo y bueno, el universo me lo puso delante. Y os voy a leer para empezar, antes de que me comentéis vuestras dudas o lo que queráis saber. Nada, dos frases de Schoenberger que me han impactado muchísimo. ¿Vale? Yo este libro me lo voy releyendo porque cada vez descubres muchas cosas interesantes, ¿no? Ella dice, somos finalmente, en cierto modo, menos libres de lo que creemos. Sin embargo, podemos reconquistar nuestra libertad y salir de la repetición comprendiendo lo que pasa, atrapando esos hilos en su contexto y en su complejidad. Podremos al fin vivir así nuestra propia vida y no la de nuestros padres o abuelos, o la de un hermano muerto, por ejemplo, al que reemplazamos, sabiéndolo o no. Ahí está un poco la clave del transgeneracional, ¿no? Darse cuenta de que, Héctor, encantado, de que realmente estamos repitiendo programas, estamos repitiendo situaciones y si no sabemos de dónde vienen las situaciones, esos programas, difícilmente podremos cambiar eso, ¿no? Porque vamos repitiendo, vamos repitiendo. Mira, os pondré un caso muy reciente. Una chica viene y resulta que tiene miedo o se siente culpable por el hecho de ocultar información que ella llama mentir, ¿no? Y lo vive en un extremo, ¿no? Y entonces la pregunta es,
qué realmente qué es mentir para ti. Mentir es no ocultar una información, no decirla a alguien o algo. Y vamos a buscar en el árbol y encontramos un abuelo, el abuelo paterno, del cual ella es doble. Ese abuelo está a punto de casarse con una mujer y de repente se casa con otra, ¿vale? Nadie sabe por qué, pero evidentemente ahí hay por los hechos y por lo que sabemos, que lo que pasa es que deja embarazada a esa mujer, tiene que renunciar a su historia y se siente obligado a casarse con ella, o la obligan a casarse con ella. La familia de ella no quiere que se case, pero evidentemente si la deja embarazada, eso quiere decir que él vive toda su vida ocultando ese hecho, de hecho es un secreto familiar, ella lleva esa información y por lo tanto ella siempre que oculta algo se siente culpable. Ah, Cuando ella descubre eso, cuando ella resiente con eso, realmente se da cuenta de que eso es simplemente volver a vivir esa historia y que simplemente el abuelo le ha pasado la información a nivel inconsciente, insisto, para que ella pueda cambiar ese proyecto, cambiar eso para ella y para sus hijos, ¿no? Entonces es tan importante entender eso, es tan importante entender de qué viene, de dónde viene y qué me está pasando y cuáles son los programas que llevo que hacen que mi vida sea no mi vida, sino la de otros, que es realmente fantástico, Paco. Está en PDF y lo podéis imprimir. Genial, pues si los sueltas en PDF en mi Facebook, todos podrán, todos podrán compartirlo y ya veréis que es un libro fantástico, lleno de casos, de evidencias de que realmente es así. Pues una vez hecha esta pequeña introducción, espero vuestras preguntas, lo que habéis planteado. Os dije un poquito que mirarais fechas del árbol familiar, día y mes, muy importante, el año no es tan importante. Y más que nada para saber tener evidencias de cuando llevamos una carga determinada o una información determinada y cómo nos está afectando esa historia, ¿no? Y de hecho, muchas veces me encuentro que con la persona, con el hecho de ya buscar en el árbol, ya empieza a ver cosas, empieza a resonarle situaciones, ¿no? Como Paco me contaba una historia que le pasó hace nada 2 días, que, bueno, él está en el sur y tiene un campo de olivos y hubo una tormenta muy fuerte que hizo, hecho a perder toda la cosecha y él pues estaba allí en casa mirando cómo la lluvia, la tormenta deshacía o echaba a perder toda la cosecha. Se puso a comer un trozo de miel, me parece, de panal, y le saltaron las lágrimas. Y él realmente lo estaba viviendo conscientemente como, bueno, no pasa nada, pero el inconsciente resonó con sus antepasados que también tenían olivos y que también pasaron la misma historia. O sea, la información, ¡pam!, está ahí y de repente salta, ¿no? ¿Vale? Y eso hace que el inconsciente resuene y vuelva a salir esa emoción. Por favor, ¿cuál es el título del libro? Jung, es Hay mis ancestros, ¿vale? Hay mis ancestros, de Anceline Schutzenberger, y el editorial es Taurus, en ese caso puede que sea también allá en otros editoriales. Lidia, encantado. Pero insisto, si Paco os lo pasa en PDF, lo pone en mi Facebook o en el suyo, es igual lo que quieras, pero si lo pones en mi Facebook lo podéis descargar y es un libro que realmente vale la pena consultar. Ah, Colgar, sí, fantástico, Hanna, no te preocupes, Paco lo hará, encantado de la vida. Lo digo porque es un libro que físicamente cuesta mucho de encontrar, está como agotado y hay como infinitas ediciones y aún sigue agotándose. Muy bien, pues espero. Está agotado, exacto, María, por eso. Porque es un libro que es como muy básico si quieres saber realmente de dónde viene el transgeneracional y cuál es la historia, ¿no? Ella es la que describe cómo se hacen los árboles, cómo hay que interpretar las historias. O sea, ella hace un estudio científico de todo eso, ¿no? Y es la madre de esa historia.
Está en Google, vale. Paco, si puedes, lo pasas lo dejas en PDF en mi página y que la gente se lo pueda descargar. Muy bien, pues empezamos. Insisto, muy importante, si veis que en vuestra vida repetís situaciones, si hay situaciones en las que a pesar de ser conscientes de que no quiero repetirlas, se me repiten, siempre, siempre o casi siempre hay una información a nivel transgeneracional, a nivel de papás, a nivel de abuelos, en que el inconsciente tiene muy claro lo que tiene que hacer, a pesar de que yo, mi 3% diga que no, y lo vuelve a hacer y la información está ahí, la información una cosa que os dije el otro día y es muy importante que os quede muy claro es que los programas que llevamos a nivel inconsciente no los eliminamos. La información no se puede eliminar. ¿Vale? Celia, encantado desde Kuwait. Un beso muy grande. La información no la podemos eliminar, la información la podemos transformar. Eso es muy importante, porque hay mucha gente que trabajando el árbol piensa que puede eliminar ese programa, lo que puede hacer es modificar ese programa, saber el para qué de ese programa y a partir de ahí actuar, pero la información sigue ahí presente. ¿Eh? Es lo mismo que le ha pasado a Paco, ¿no? Que esa información la sabe, la conoce, la trabaja, pero en un momento determinado sale. Cuando sale, si soy consciente de ello, puedo vivirlo de otra manera. Pero la información está ahí. Si llevo un programa de los hombres son peligrosos, esa información va a estar ahí siempre. Lo que tengo que hacer es vivirlo, entenderlo, saber de dónde viene y a partir de ahí modificarla. Ariadna, muy bien, encantado, Ariadna. A modificar esa historia, ¿no? Modificar la manera de vivir esa situación, que para el inconsciente es la misma situación que vivió la abuela, que vivió la bisabuela o que vivió mi madre, ¿vale? Con diferentes intérpretes, pero el hecho en sí es el mismo, ¿vale? La emoción que vive ahí en esa situación es la misma, por lo tanto me va a dar un resultado determinado, ¿no? Venga, animaros a preguntar. Insisto que el tema es transgeneracional, pero podéis preguntar cualquier cosa, ¿no? Yo no estoy cerrado a nada, ¿eh? Quiero decir que si tenéis una historia que no tiene que ver con esa historia, lo podéis preguntar también. Y yo, si puedo contestaros desde la experiencia, os lo diré y intentaré abrir esa puerta para que os sirva a vosotros, ¿eh? Mientras no me hacéis más preguntas, os hablo de otro caso, por ejemplo, que he tenido esta semana también de una mujer que vive, tiene un cáncer entre el corazón y el pulmón, algo un poco raro, y ella es doble y heredera universal que se llama de la abuela paterna, y la abuela paterna vive una situación que en el contexto es igual que la que vive ella cuando le surge esa historia, ¿no? El inconsciente lo que hace es, a través del síntoma, me resuelve la historia. Yo no puedo estar mucho tiempo en estrés, por lo tanto, si no lo resuelvo yo, lo resuelve él. Y cuando ella resuena con esa historia y se da cuenta de que está repitiendo la misma historia que su abuela, su bisabuela, perdón, ella es cuarta generación, viene a resolver esa historia, el inconsciente cambia la información y empieza a reparar esa historia, ¿eh? Empieza a cambiar, a vivirla diferente. Entonces es muy importante tomar conciencia de eso, de dónde viene, qué es lo que está pasando y para qué yo vivo esas historias, ¿vale? De hecho, ya os lo dije el otro día que hasta que no vuelvo a repetir la historia, no puedo cambiarla. Si no la vuelvo a vivir, por lo tanto, no se trata de el abuelo es no sé quién porque me pasó no sé qué. No. Primero que es inconsciente y luego que si lo vuelvo a repetir es para poder cambiarlo, no para fastidiarme, ¿eh? Vale, Héctor, mi bisabuelo paterno fue asesinado, ¿vale? A machetazos cuando trataba de robarse la mujer a otro. Sufro de diabetes y colesterol desde 25 años. Pregunta, si le dieron de muerte en el hígado, páncreas, esto me estará causando la enfermedad arriba mencionada. Enfermedades arriba mencionadas. Vale, insisto, no es que eso te haga que tú tengas eso, ¿vale? Si mi bisabuelo paterno fue asesinado cuando trataba de robarse la mujer de otro, ¿vale? Que tienes que ir más allá de eso, aparte de que es el machete y no sé qué y todo eso, ¿vale? El ir de muerte en el hígado, que eso tiene que ver, pero no es lo importante. Lo importante es
cuál es la emoción que hay ahí, qué es la historia, ¿vale? ¿Qué es, tú dices que tienes diabetes, ¿vale? ¿Cuál es la emoción o cuál es lo que hay detrás a nivel emocionalmente de una diabetes, aparte de la parte física? Ah, diabetes siempre es, el amor es tóxico, ¿vale? Entonces, si el abuelo lucha para robarle una mujer a otro y muere, el programa del inconsciente es amor igual a muerte, por lo tanto, amor igual a tóxico, ¿vale? Eso es diabetes, ¿vale? Cuando, si tú tienes desde los 25 años diabetes, quiere decir que antes, a los 23, 24, tienes que vivir una situación en la que el amor es tóxico, que no hace falta que pase nada grave, pero para ti lo vives, ¿vale? Y de todas maneras, lo que hace el inconsciente es protegerte de que no mueras por una información relacionada con el amor, ¿vale? Con el cariño, con el afecto, ¿vale? Por lo tanto, te da la diabetes, ¿vale? Y el colesterol también tiene que ver con eso, no exactamente, ¿vale? Pero el colesterol que hace, tenéis que pensar siempre biológicamente qué hace. El colesterol que hace se sitúa dentro de las venas y hace que la sangre fluya menos, ¿vale? ¿Ok? De hecho, hay a veces que incluso llega a colapsar, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que circule menos la sangre. La sangre que es familia, por lo tanto, sigue en el fondo, sigue siendo lo mismo. Me protege de vivir situaciones en las que el amor puede ser tóxico, ¿vale? Entonces, si tú, Héctor, tomas conciencia de eso, haces un trabajo con tu bisabuelo, entendiendo que esa es una historia a nivel transgeneracional y si está relacionada con el bisabuelo, de hecho, no hace falta, muchas veces no hace falta ni mirar las fechas. Yo, cuando hago los acompañamientos, simplemente por el hecho este que me estás contando, ya se da por hecho de que tienes algún tipo de relación con el abuelo, te llamas igual o por fechas o tal, pero no hace falta, si por el síntoma ya es, o sea, para ti, desde los 25 años, el amor es tóxico, por lo tanto, ¿quién en el árbol vivió un amor tóxico? El abuelo. Por lo tanto, hay que ver qué pasa ahí, ¿eh? ¿Vale? Haciendo un trabajo en ese sentido, Héctor, seguramente tu historia mejorará muchísimo, ¿eh? Ahora que me dices eso de la diabetes, me viene al caso una chica que creo que os lo conté en alguna intervención anterior, pero bueno, me viene ahora, os lo resumo. También la niña es pequeña, tiene 5 años y tiene diabetes, y eso quiere decir que la madre vive esa historia. La madre vive una situación conflictiva en Chile, me parece. El marido se viene a España, está un tiempo sin verse, el marido viene a buscar trabajo y la mujer se queda en Chile. Y cuando la mujer viene a España, porque el marido ya tiene trabajo y tal, cuando viene, la niña tiene 5 años o 4 y se encuentra que el marido ya tiene otra pareja en España, ¿vale? Amor tóxico, ¿ok? La niña resiente eso, vive esa toxicidad y la diabetes aparece, ¿vale? Aparte de insisto, la parte física. Eso no solo es eso, sino que realmente esa historia buscamos el árbol y se repite en sus abuelos. Por lo tanto, ella lleva esa información que hace cuando vivo una situación parecida, mi inconsciente me da el síntoma, ¿vale? O sea, tenéis que tener muy consciente eso, ¿vale? Gracias a ti, Héctor. Una buena, una buena referencia. Otra, mientras no me hacéis preguntas, Paco, también me ha pasado otra, rectifícame Paco si no me acuerdo bien, una historia de un acompañamiento reciente de un cáncer de colon. Una mujer que está casada con un hombre hace, no sé si 15 años o así, me cuentas, y desde el primer día que está con esa persona, sabe que o quien no quiere esa persona, no está a gusto con esa persona no es la que ella quiere, ¿no? Entonces tú a través de la visión del árbol le haces ver que realmente el abuelo, no sé si era el abuelo, pero el abuelo era totalmente tóxico, ¿vale? Agresivo, violento. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Le pone delante un hombre que es un angelito, que no es macho alfa, un hombre que simplemente hace lo que dice, lo que sé, trabaja, ¿entiendes? Entonces ella lleva esa información y en vez de ver
que realmente el hombre ese que se ha puesto delante es para reparar esa historia, lo rechaza pensando que no es, pero cuando realmente la información es, a ese es el que te va a reparar la historia, ¿no? La mujer se da cuenta y a partir de ahí la evolución, ¿no? Pero insisto, siempre hay que buscar el para qué de la historia y de dónde viene esa información, porque es muy importante, muy importante. Venga, más cosas. Abuelo y padre. Exacto, Paco. Abuelo y padre. ¿Eh? Y siempre resiento esas historias. ¿Eh? De hecho, por ejemplo, si tenéis familias que sobre todo pasa, o pasaba más antes, que el bisabuelo se llama de una manera, el abuelo se llama de la misma manera, el padre se llama y el hijo se llama de la misma manera, eso es directo, ¿eh? O sea, ahí se van pasando toda la información y el programa se va repitiendo, ¿eh? Y si no me doy cuenta, lo repito y me pienso que soy así y ya está, pero no es así. Es lo que os he leído de Anschenberger. No, si vivimos la vida sin darnos cuenta de que realmente nuestra manera de vivirla corresponde a una historia que no es nuestra, somos como marionetas que vamos movidas por esos hilos, por esas creencias, por esos programas a nivel inconsciente que hacen que yo viva y repita ciertas situaciones, si no sé quién mueve la marioneta, me creeré que esa es mi realidad y viviré como esa marioneta, ¿vale? Y siempre me estaré quejando, porque claro, cada vez que encuentro un hombre me maltrata, no sé qué, pero a ver, ve más allá, mira de dónde viene, qué estoy haciendo, qué estoy reparando con esa historia, qué me está diciendo el inconsciente con esa historia, y a partir de ahí es cuando puedo actuar y puedo empezar a cambiar esa historia. Si no, el inconsciente lo tiene claro. Si yo vivo una historia y no aprendo y no intento aprender esa historia, el inconsciente, ya os aseguro yo, que la va a repetir sí o sí. O sea, es que él lo único que hace es intentar que yo pueda cambiar esa historia. Por lo tanto, la siguiente pareja me va a poner otra pareja igual, que tendrá las mismas historias y acabará siendo lo mismo. O sea, entonces, si yo no aprendo, cortaré con esa historia, no sé qué, pero la siguiente va a ser igual. ¿Entendéis? O sea, es que no se trata de, no, yo ya he cortado, no, pero has hecho el trabajo a nivel emocional de cambiar, de saber de dónde está, de dónde viene esa historia. No, pues entonces, evidentemente, te va a dar el síntoma y va a buscar otra vez la misma historia. Te va a dar otra oportunidad para cambiar eso. ¿Eh? Muy bien, venga. Insisto, siempre que tengáis una historia en vuestra vida que se repite, o historias, muchas veces viene gente en consulta y me dice, es que tengo la sensación de estar viviendo, de no estar viviendo mi vida, de estar viviendo la vida de otro. Y realmente es eso, es que estoy haciendo cosas que no entiendo por qué las hago, pero las acabo haciendo. Entonces, tengo que preguntarme de dónde viene, porque eso es una pista fantástica para encontrar eso, esos hilos y cogerlos, lo que decimos, coger las riendas de mi vida y decidir cómo vivo esas historias, ¿vale? No vivirlas porque sí y porque me toca, ¿vale? Venga, no tengáis miedo en preguntar, en aprovechar. También es importante, sobre todo, saber um, cómo, cuál es la historia entre papá y sus papás y los abuelos, pero no lo que os cuenten de esa historia, sino lo que se intuye en esa historia. Muchas veces dicen, no, es que yo de mi papá, espera, Monse, aunque no sepamos de dónde viene la historia que nos está afectando, sería suficiente con tomar conciencia de que no es tuyo o aprendido y darle otro sentido. Evidentemente, sí, aunque no sepamos de dónde viene esa historia, primero hay muchas herramientas para saber de dónde viene, ¿vale? Si hacemos un acompañamiento y al final acabaremos encontrando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que os he dicho antes, lo que se repite en mi vida, yo lo estoy repitiendo de otra. Por lo tanto, seguro que conozco o tengo referencias de que un abuelo o una abuela vivió algo parecido, ¿vale? Lo puedo saber por fechas, lo puedo saber por nombres, lo puedo saber por acciones, ¿no?
Pero, insisto, aunque no sepa de dónde viene, que no es básicamente, o sea, lo importante no es saber de dónde viene, lo importante es saber que hay ahí algo, ¿vale? Y como dices tú, con tomar conciencia y darle otro sentido, no quiere decir darle otro sentido a nivel mental, ¿eh? Quiere decir actuar para cambiar eso. Es muy importante, ¿eh? Porque mucha gente, insisto, muchas veces dice, no, no, si yo ya he tomado conciencia, ya me doy cuenta y lo cambio, pero sigues actuando igual. Entonces el inconsciente no entiende nada. Dice, bueno, si realmente te he dado las herramientas, te he dado la oportunidad de cambiarlo y sí, me dices que lo has cambiado, pero a la hora de la verdad no lo cambias, eh, el inconsciente me va a dar el síntoma, pero aumentado, porque va a decir, a ver, ¿qué pasa con este que se ha enterado y no hace nada, ¿no? Héctor, creo firmemente que mi padre, Héctor, además se llama como tú, no fue mi padre biológico, sino otra persona, Armando Costa, padre de una prima mía. Pregunta, ¿de qué debo cuidarme con respecto a mi padre? ¿De qué debo cuidarme con respecto a que mi padre fue otra persona? Um, no tienes que cuidarte de nada. El árbol no funciona al revés, es decir, no, si mi padre hizo eso, ¿qué me va a pasar a mí, no? ¿O qué tengo que cuidarme? No, es al revés. ¿Qué me está pasando a mí? Y si hay algo que me está pasando que me afecta y no puedo controlar o no puedo cambiar o realmente lo vivo y no quiero vivirlo, entonces preguntarte qué, pero al revés no funciona. O sea, porque mi padre hizo eso, yo tengo que ser así. No, no funciona. Yo llevo la información y la puedo desarrollar, ¿vale? En todo caso, Héctor, tú eres doble de tu padre porque te llamas exactamente igual. No fue tu padre biológico, sino otra persona, ¿vale? Padre de una prima mía, ¿vale? Eso quiere decir que hay incesto en la familia, ¿vale? Y entonces lo que quiere decir es que ese tema de infidelidades, ¿vale? Tú también lo llevas, ¿vale? Y entonces lo puedes vivir en las dos polaridades, es decir, puedes ser perfectamente infiel, ¿vale? O puedes ser obsesivamente fiel, ¿vale? Que para el inconsciente es lo mismo. Yo tenía un caso esta semana en la que pasaba esto, que el abuelo era muy infiel, además se sabía por todo el mundo, ¿vale? Y aún así la abuela seguía totalmente desvalorizada y tuvo 4 hijos con esa persona sin querer tenerlos, evidentemente, porque me es infiel. Y uno de los hijos es papá y ese papá recibe esa información y la vive totalmente en la polaridad opuesta. Es decir, para papá la fidelidad es lo más importante, tengo que ser estricto, no sé qué. Es el mismo conflicto. Para el inconsciente es lo mismo, es la misma manera, o lo resuelvo siendo igual o lo resuelvo siendo totalmente lo contrario, pero el conflicto es el mismo. Tengo que seguir trabajando esa historia, ¿eh? ¿Vale? Y Héctor, en ese caso pasa igual, ¿eh? Lo que hay detrás es un tema de infidelidad, por lo tanto hay que ver qué pasa con las infidelidades en tu vida, ¿vale? Sí, exacto, Monse, tomar acción. ¿Eh? La acción no hace falta que sea una acción espectacular, ¿eh? Estamos acostumbrados, no, tiene que ser, no, no, puede ser el día a día. El día a día quiere decir el empezar a respetarme, el empezar a valorarme, el empezar a saber decir que no. Jung, con la autosabotaje, depresión, igual. Puede venir de los ancestros, aunque no sepas historias de ellos, evidentemente que puede venir de los ancestros. Primero, autosabotaje, eso es desvalorización, no le llames de otra manera, ¿vale? Yo me estoy desvalorizando, ¿vale? La depresión, eso es otra cosa. La depresión, pensar una cosa, tenéis que ir siempre al sentido de la historia, ¿no? Cuando yo entro en depresión, ¿qué hace el inconsciente? Me, me pone en un sitio en el que estoy encerrado en mí mismo. ¿Y para qué me encierra en mí mismo? Para poder salir de ahí, poder trabajar en mí y estar separado de lo externo, ¿vale? Por eso es depresión. Estoy bajo, estoy encerrado en mí mismo, ¿vale? Pero es una oportunidad que me da el inconsciente, si sé entenderlo, para salir de esa historia, ¿vale? El autosabotaje, insisto, Jung, siempre es desvalorización. Por lo tanto, evidentemente, cuando tengo una desvalorización, tengo que buscar qué le pasa a mi madre, qué le pasa a mi abuela o mi abuelo, ¿vale? Y siempre encontraréis, pues eso, el caso que os estaba diciendo de una abuela que tiene un abuelo totalmente infiel, que además se sabe que se va por ahí y no sé qué, y aún así la abuela sigue, tiene 5 hijos con él o 4, y si yo llevo esa información de la abuela, aguanta lo que sea, y no actúes,
Yo hago lo mismo y a eso le llamo autosabotaje, pero es un programa. Si cuando entiendo que ese programa es de la abuela y que fue la abuela la que vivió eso, que mi madre evidentemente volvió a vivir lo mismo de una forma diferente y yo estoy viviendo eso, es cuando puedo salir de ahí. Pero si no lo entiendo, me quedaré ahí un día, ¿eh? ¿Vale? Ok, Edith, en mi árbol hay una gran cadena de mujeres sometidas y menospreciadas. Yo soy la primera que se gradúa e incluso se doctora, pero no logro desarrollarme como quisiera. ¿Será por culpa? Mira, primero, Edith, no hay culpables, olvídate, la palabra culpable tendría que desaparecer del diccionario, ¿vale? Porque no hay ningún culpable, simplemente, insisto, es información y esa información lo que me permite es crecer, ¿vale? Entonces, si hay una gran cadena de mujeres sometidas y menospreciadas, ¿qué pasa? Yo o tú, ¿vale? Lo intentas arreglar graduándote y doctorándote. Pero ¿qué pasa? Eso de graduarse y doctorarse está muy bien, pero forma parte del consciente, ¿vale? Pero aunque me gradúe y aunque me doctore, ¿vale? Sigo sintiendo que no valgo, ¿vale? Y por muchos doctorados que tenga, seguiré sintiendo que no valgo. Entonces, no es una, estás actuando a partir del consciente, actúa a partir del inconsciente. Date cuenta de que llevo esa información de desvalorización, de sometimiento, que yo realmente tengo la oportunidad de cambiar eso, pero eso no se cambia graduándose o teniendo 5 doctorados, que está muy bien, ¿eh? Sino que realmente se cambia valorándose en el día a día, poniendo límites, diciendo que no cuando tengo que decir que no y no decir que sí cuando tengo que decir que no. Es más simple, ¿eh? Si yo, aparte de ser doctorada y de graduarme, realmente en mi día a día empiezo a valorarme, insisto, eso va a ser un cambio radical para ti y para todo el árbol, ¿eh? Porque la información, cuando yo cambio, la información viene hacia arriba y viene hacia abajo, ¿eh? ¿Vale? O sea, no solo cambio yo, ¿eh? Hola, Merche. Buenas tardes. Hombre, José, desde Madrid. Genial. Insisto, la información, Edith, si yo llevo ese programa de desvalorización y de sometimiento y de las mujeres del clan familiar, y yo actúo para cambiar eso, pero actúo desde el consciente, es decir, me doctoro y me gradúo, pero el inconsciente sigue llevando el programa y no actúo desde el inconsciente, es decir, valorándome, pero no, porque de hecho, piensa que tú cuando te gradúas o doctoras, ¿qué estás haciendo? Buscando que los demás te valoren. Estás buscando la solución fuera, la solución nunca está fuera, la solución está dentro, ¿vale? Por lo tanto, por mucho que intente demostrar a los demás que soy doctorada en no sé qué, ¿vale? Que está muy bien, pero sigo dependiendo de que los demás me valoren porque estoy doctorada, no porque yo tome la acción y ponga límites y empiece a valorarme de verdad, ¿entiendes? Hay que cambiar esa historia, ¿no? Los demás, para el inconsciente, los he dicho muchas veces, para el inconsciente el otro no existe. Hola Iris, encantada, encantado. El otro no existe, por lo tanto, todo lo que el otro hace, el otro me hace o el otro me deja de hacer, todo eso es una proyección y lo que debo hacer es como si me mirara el espejo y qué estoy haciendo yo para vivir eso, ¿vale? Y qué programas yo llevo a nivel inconsciente para que a mí se me repitan esas historias. Esa es la clave. La clave es tomar conciencia, como dice Ansenberger, y empezar a coger los hilos y moverlos yo, no que los mueva otro por mí, ¿eh? Mi inconsciente en función de programas y creencias. O sea que Edith, fantástico, toma conciencia de eso y empieza a valorarte cada día, a saber decir que no, a hacer las cosas que realmente quieres hacer desde la coherencia y a no hacer las que no quieres hacer. Es tan simple como eso, ¿vale? Y a partir de ahí, eso hará que realmente todo cambie, ¿vale? Pero si yo me baso en lo que van a decir los otros, sigo estando en el mismo conflicto, ¿eh? ¿Vale? Y evidentemente, como tú dices, en el árbol hay un peso importante de esa historia, ¿no? Am, Importante también saber cómo, por ejemplo, pues, ahora me viene a la memoria programas de no tener hijos, ¿no? De
me cuesta tener hijos o no quiero tener hijos, ¿no? No, no, es que yo no quiero tener hijos. A ver, tú no quieres tener hijos, entonces, o quieres tenerlos, pero pregúntate qué pasa en el árbol para saber cuál es mi historia y para qué no quiero tener hijos o para qué quiero tenerlos, ¿no? Casi siempre, para el inconsciente, pensar que es, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta porque a veces se olvida que es lo mismo, más y menos es exactamente lo mismo, ¿eh? Las dos polaridades son lo mismo, o sea, es lo mismo no tener ningún hijo que tener 14, ¿vale? Porque en ambos casos el programa es no quiero tenerlos, no quiero tener 14 hijos, me obligan a tener 14 hijos, ¿vale? Y me he encontrado muchas veces con acompañamientos que la persona pues tenía ese conflicto y la abuela había tenido 14 hijos, ¿vale? Y sin querer tenerlos, pero obligada a tener 14 hijos, y el programa sigue queriendo no hijos, ¿entendéis? Hay que buscar las dos polaridades, ¿vale? Ariadna, al transformar nuestros programas, transformamos los de nuestros hijos, ya no tendrán los mismos que nosotros. Evidentemente, es muy por eso es importante ese trabajo, porque al transformar nosotros, nuestra información, esa información, como os he dicho, como no se pierde, simplemente se transforma, yo he transformado esa historia y esa transformación de la historia la recibe mi hijo o mi hija, ¿vale? Por lo tanto, esa transformación cambia la información que va a llevar mi hija, aunque la lleve. ¿Eh? El cambio también lo va a notar ella, por lo tanto, muy importante. Y muchas veces me he encontrado que cambia mamá y esa información hace que cambie mamá y la hija o el hijo cambia y de repente es otra persona. ¿Y cómo ha podido ser? Pues evidentemente la información, insisto, cambia. ¿Eh? Muy bien, Ariana. Soledad, buenas tardes a todos desde Gran Canaria. Fantástico, Gran Canaria. Encantado. Estamos de todo el mundo, ¿eh? Desde Estados Unidos, Madrid, Gran Canarias. Fantástico poder compartir toda esa información con todos vosotros o vosotras. Insisto, muy importante, tomar conciencia, intentar investigar qué pasa, no lo que dicen que pasa, sino qué pasa realmente con los abuelos, con los papás que vivieron, si tuvieron dificultades, si tuvieron que cambiarse de población por temas de trabajo, por temas de no sé qué, a qué edad se cambiaron, qué pasó, si realmente a los hijos, tenía un caso esta semana en la que la abuela cuando es pequeña pierde a sus padres y eso crea relaciones son peligrosas porque puedo perder a los seres queridos y eso me hace que cuando tenga relaciones no sea muy fría, sea muy el cariño no, casi no existe. Es el programa. Entonces, cuando yo me doy cuenta del programa, puedo hacer dos cosas, o seguir igual, pero de forma consciente, o cambiarlo. Pero normalmente si me molesta eso o quiero cambiarlo, si no tengo las herramientas para cambiarlo, no podré cambiarlo. Por lo tanto, es importante saber qué pasa ahí, ¿no? Importantísimo saber qué pasa ahí. La información del árbol, como os dije el otro día, tendría que ser una asignatura en el colegio de los niños, ¿eh? Caramba, gracias, Ses. Vale, en 5 minutos me habéis resumido lo que en 20 años de psicoterapia no había logrado ver. Fantástico. Insisto, yo solo os hablo desde la experiencia y a partir de ahí todo el conocimiento es vuestro, ¿vale? Y si resuena en ti, Edith, fantástico. Yo encantado de la vida que es directo, ¿eh? Es información directa y hay que ir directamente y no andarse por historias, ¿no? Pero fantástico, si es así, me alegro muchísimo. Y me alegras muchísimo que fuera así. Monse, la información, si la cambias tú, le llega a tu hijo aunque sea mayor, incluso cambia el árbol hacia arriba. Monse, cambia todo, ¿eh? Si yo cambio la información no es temporal, ¿vale? La información es información. Por lo tanto, cambia hacia arriba, cambia hacia abajo, ¿vale? La información cambia. Y a partir de ese momento, esa información se va expandiendo en el árbol y se va expandiendo tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto si están como si no están. Es información que ha cambiado, ¿vale? Por lo tanto, insisto, afecta, yo me he encontrado muchas veces una persona que viene, hace un cambio, toma conciencia y cambia a su hijo y cambia a su madre. ¿Eh? De repente, mi madre que llevaba
una persona, su madre, lleva 10 años sin hablarle por un conflicto, se da cuenta de que ese conflicto viene de más arriba y que realmente es una historia que repite ella, toma conciencia y al día siguiente la llama su madre. Y funciona así, funciona así. Yo tomo conciencia y lo demás cambia. Es como una pieza de puzzle, ¿no? Lo pongo y todas las piezas cuadran y empiezan a moverse. ¿Eh? Pero sí, sí, Monse, perfecto. Hacia arriba y hacia abajo, porque no hay espacio-tiempo en la información, ¿no? La información es información y ya está. Y a partir de ahí afecta a todo el mundo, ¿no? Y evidentemente a uno mismo. Muy bien. Ah, vale. Sobre todo, pensar eso, que no hay nada de lo que me pase que no pueda ser cambiado. Y cuando digo cambiado, quiero decir la información. La puedo cambiar y ese cambio implica cambiar la manera de vivir esa historia. Quedaros con eso, la manera de cambiar, la manera de vivir esa historia. Y eso es súper importante. Merche, mi abuela paterna fue obligada a casarse y tuvo 10 hijos. De sus nietas, solo una ha tenido hijos. ¿Cómo puede usar esa información? ¿Sirve ya que sea consciente? Evidentemente es lo que os he dicho, o sea, la abuela es obligada a casarse, tiene 10 hijos, de los cuales ninguno es deseado, porque con ese no quiero tener hijos, pero me obliga a tener hijos, y el programa es no tener hijos. Por lo tanto, la nieta solo ha tenido solo una ha tenido hijos, porque el programa es eso, ¿vale? Entonces hay que buscar qué pasa ahí y para qué esa única hija, ¿vale? O de sus nietas, solo una ha tenido hijos, hay que buscar cuál es la historia y para qué esa nieta tiene hijos, ¿vale? Que siempre hay un para qué, ¿eh? ¿Vale? Está relacionado con la historia, con otra historia, pero me encanta, Merche, lo que me dices, porque es así, o sea, me obligan, tengo 10 hijos, del programa es no tengas hijos, y los nietos no tienen hijos. O por lo menos el inconsciente hace todo lo posible para que no los tenga y funciona así. Cuando uno se da cuenta, se quita un peso de encima porque dices, ostras, ahora entiendo que no se trata de estar ahí machacándose y culpándose y no sé qué, sino que realmente es el programa y el programa es el que manda y el programa a partir de ahí y sirve ya que sea consciente, evidentemente sirve que sea consciente, pero hay que profundizar un poquito más, hay que decir, vale, tomo lo que he dicho antes, tomo conciencia y actúo, ¿vale? Y no empiezo mm, mm, culpabilizar, no sé qué, sino que realmente actúo, ¿vale? Soledad, a mí me pasa que me cuesta ir a ver a mi madre. La quiero, pero me produce ansiedad. Pienso que a ella le pasa lo mismo conmigo. Vale, bueno, yo no sé lo que le pasa a tu madre, pero sí sé que tu madre te está haciendo de espejo, por lo tanto, es normal que si a ti te produce ansiedad, creas que a ella también, ¿vale? Pero ahí tienes que investigar, ¿vale? Porque si me pasa que me cuesta ir a ver a mi madre y la quiero, pero me produce ansiedad, lo que me viene a la cabeza por casos parecidos es que seas una hija no deseada, que lo cual no quiere decir que mamá no te quiera, sino que por un motivo determinado, pues en ese momento no era el momento adecuado para nacer, o había una historia, o no sé qué, o entonces cuando yo soy una hija no deseada, pasa lo que pasa, que sí quiero mucho a mamá, pero, ¿entiendes? Entonces, insisto, me cuesta ir a ver a mi madre. ¿Para qué? ¿Cuál es el programa que te obliga a ver a tu madre si no quieres ir a verla? Y dices la quiero, ¿vale? Pero la quiero, eso es consciente, ¿eh? ¿Vale? Hay que ver qué pasa, ¿vale? Buscar en el árbol, ¿qué pasa cuando ella está embarazada de ti? ¿Cuál es la situación con su marido? ¿Qué pasa en los abuelos? ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante? Cuando uno toma conciencia de eso y lo trabaja, lo importante, y me he encontrado muchos casos de esos, lo importante es que lo importante no es ir a ver a mi madre, lo importante es ir a ver a mi madre cuando realmente quiero ir a ver a mi madre. Si hago ese trabajo de valorarme y de decir, vale, voy a ver a mi madre, pero la iré a ver el día que tenga ganas y cuando tenga ganas. Cuando pasa eso, cuando la voy a ver, es fantástico. Pero si la voy a ver sin querer verla porque me siento obligada a verla, ¿vale? Porque digo que la quiero, ¿vale? Sin entender nada, eso no sirve para nada. Lo único que hace es aumentar el conflicto, ¿vale? Por lo tanto, toma conciencia, intenta mirar qué pasa con tu madre, con tu nacimiento, si hay más hermanos, cómo naces, qué pasa con los abuelos, ¿vale? Porque tiene que haber ahí algo
insisto, algo resuena ahí de hija no deseada en ese sentido, que hace que yo me sienta obligada a ver a mi madre, pero sin querer verla, ¿eh? ¿Vale? Y seguro que encuentras la respuesta, ¿eh? Porque tiene que estar ahí, ¿vale? Y sobre todo, fijaros en eso, y es muy importante lo que dices tú, Soledad. Pienso que a ella le pasa lo mismo. Ese es un juicio que haces tú. Yo no sé lo que le pasa a ella, pero tendría que preguntárselo a ella. Pero evidentemente, si yo vivo esa situación, como yo proyecto eso, pensaré, y además estaré súper convencida, de que a mamá le pasa lo mismo, ¿vale? Cuando en realidad es un puro juicio, ¿vale? Que me estoy haciendo a mí misma, ¿vale? Porque cuando juzgamos a alguien, sabéis o tenéis que saber que os estáis juzgando a vosotros mismos, ¿vale? Pero, insisto, se puede arreglar eso perfectamente. Busca la información y encontrarás el para qué pasa eso. Y cuando sé el para qué, es cuando eso cambia. Y cuando puedo tener una relación con mi madre, si quiero tenerla, y si no quiero tenerla, no la tengo, pero no la tengo porque me siento obligada a tenerla, ¿vale? Fantástico, ¿eh, Soledad? Muy bien. Venga, más preguntas. Me encanta porque, Monse, algo gracioso que he descubierto. Venga. Es que siempre he tenido ganas de bailar jotas. Solo escucharlas me lanzo a bailarlas, aunque no las sé bailar. Y hace poco he descubierto que a mi abuelo le encantaba bailar jotas. Evidentemente, es que eso es así. O sea, fantástico, Monse. O sea, es así. Yo llevo la información, no sé por qué, pero me resuena. Y si no sé el por qué, entonces ahora qué puedo hacer? Bailar jotas y bailarlas conscientemente, diciendo, oye, abuelo, gracias. Y ya está, pero es información, igual que eso de las jotas pasa con cualquier otra cosa. Es un ejemplo maravilloso de la información, se transmite a nivel inconsciente y yo llevo esa información y oigo una música que me provoca una emoción y eso hace que yo tenga ganas de hacer algo que digo, no sé ni por qué hago eso. Entonces busco esa información y encuentro al abuelo. Y el abuelo, seguro que en ese sentido, es doble tuyo y hace que yo viva esa historia y llevo la información. No pasa nada. En ese caso es bailar jotas, pero claro, cuando es una historia más conflictiva, hay que entender que también es así, ¿no? ¿Vale? Soledad, ¿puede ser que estuviera en duelo por la muerte de su padre? Evidentemente puede ser. No, no, es que es. O sea, si antes de nacer tú o mientras estás embarazada de ti se muere su padre, evidentemente ella no quiere quedarse embarazada, quiere estar por la muerte de su padre, ¿vale? Y de hecho, ¿qué pasa? Vive esa historia como algo que no es el momento para tener una hija, porque estoy ahí aún llorando por mi padre, ¿no? Llevo esa información y entonces, ¿qué pasa? Mira, ahí tienes la clave, ¿eh? Pensar que es muy importante lo que decimos y cómo lo hablamos. Mamá no te puede ver o no soporta verte porque cada vez que te ve recuerda que su padre ha muerto. Y tú vives esa historia igual. Entonces, si tú te das cuenta de eso, de qué es esa historia, aceptas eso y entiendes que mamá no es que no te quiera ver, sino que cuando te ve a su padre muerto, ¿vale? O recuerda a su padre muerto. Yo tomo conciencia de eso, hablo con mi madre y digo, oye, soy tu hija, sé que pasó eso, vamos a darnos un abrazo, si es que realmente quieres hacerlo. Y seguro, se me pone la piel de gallina, seguro que tu madre y tú volvéis a ser felices. Pero mientras estéis ahí en el conflicto va a durar toda la vida, ¿entendéis? Tanto mi padre como mi madre pensaban que iban a tener un hijo varón. ¿Este tiene algo que ver también? Claro, evidentemente, pero ahora es que tú misma te estás resolviendo la historia. Si mamá está de duelo de papá, ¿qué quiere el inconsciente? Sustituir al padre. Entonces, como quieres sustituir al padre y tú naces niña, mamá, otra historia para que no te pueda ver, porque realmente ella, primero ya no quería un hijo porque estaba de duelo con papá. Pero es que además ese hijo tenía que ser un varón porque quería, inconsciente, sustituir al padre. Y ahora es una niña. Por lo tanto, niña no deseada. ¿Y qué hace eso, Soledad? Hace que tú te pases el resto de tu vida intentando demostrar a tu papá y a tu mamá que eres la mejor. Y pasa que tú intentas demostrar a todo el mundo que eres la mejor. Insisto, no es bueno ni malo, pero sé que tengo que entender que llevo ese programa. Y entonces, cuando entiendo que llevo ese programa, a partir de esa situación, ya cambio esa historia si la quiero cambiar, si no sigo siendo como soy. Pero insisto, ya sé el para qué, entonces tú misma te has dado la solución, ¿vale?
eso hace que seas una hija no deseada en ese sentido, no que papá no te quiera ni mamá no te quiera. Entonces, cuando entiendo eso, cuando entiendo que cuando veo a mamá, mamá está viendo a su papá muerto y además yo soy niña y tenía que ser niño, entiendo a mi madre, ¿vale? Acepto eso, lo entiendo, lo integro y a partir de ahí actúo y voy a ver a mamá y le digo, mamá, hoy vengo a verte porque quiero verte y te voy a dar un abrazo, sí o sí. Y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar, ¿entendéis? Pero es así, es así, es así. Tan claro como eso. Monse, genial. Lo de las cotas me ha encantado, me lo apunto porque eso es genial. Pero pasa mucha gente viene, oye, no sé por qué me gusta tocar un instrumento, pero realmente nunca lo he tocado y tal, y luego buscamos y resulta que el abuelo era músico o el bisabuelo, en cosas de estas, las que queráis, ¿eh? Incluso a nivel de profesión, ¿no? Uno que es que realmente no sé para qué, la casualidad, ¿no? Lo que dice la gente, la casualidad me llevó a ser carpintero, ¿no? Y yo digo, a ver, primero, la casualidad no existe. Vamos a buscar quién en el árbol tiene alguna historia relacionada con esa y siempre sale el abuelo, el bisabuelo, no sé qué, o que era carpintero, o que le gustaba la madera, o le gustaba no sé qué, y yo llevo esa información y de repente expreso esto, ¿no? De hecho, pensar una cosa, los trabajos que tenemos o que hacemos, siempre o casi siempre son trabajos de reparación, o sea, no soy tal cosa por casualidad o porque lo decido yo no decido nada, lo decide mi inconsciente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado esta semana un caso, una chica que se dedica a estudiar ingeniería y tal. Cuando uno estudia ingeniería, ingeniería es un trabajo que recuerda a papá, por lo tanto hay un conflicto con papá y lo estoy resolviendo estudiando ingeniería y luego ves, buscas, haces el acompañamiento, papá ausente, papá no me valora, papá no sé qué, ¿yo qué hago? Ingeniera. O sea, es así. Entonces, cada trabajo tiene su historia y no, cuando decimos que no hay casualidades, es que las casualidades no existen, ni por asomo. O sea, todo tiene un para qué. Y eso es maravilloso, porque mucha gente dice, cuando sabe eso, dice, bueno, entonces, claro, entonces eso es maravilloso, porque si todo tiene un para qué, quiere decir que yo soy responsable de mi vida y puedo cambiar esa historia, porque sé que hay un para qué, no es por casualidad, porque me ha tocado, porque no sé qué. Mucha gente, me viene un caso de una persona que estaba no sé si me dijo que estaba para encontrar trabajo, iba a un sitio, a una mesa de esas que te dan opciones de trabajo, y la mesa cerró y tuvo que ir a la de al lado y entonces le dieron el trabajo que no quería, pero digo, bueno, a ver, vamos a ver, esa es la parte del 3%, me parece muy bien, ahora vamos al inconsciente. Abuelo, no sé qué, tal. Resulta que el trabajo que le dieron era el mismo trabajo que el abuelo estaba haciendo o había hecho, ¿vale? Y ¿qué pasa? El inconsciente cierra esa mesa y le lleva a la mesa que le corresponde, sin saberlo él, para que repare la historia del abuelo. Es así de claro y de interesante, ¿eh? Ah, Soledad. Sí, claro, lo acabo de ver. Tiene sentido, muchísimo. Perfecto, genial. Pues eso es lo maravilloso. Que toméis conciencia y que os resuene. Y a partir de ahí, a disfrutar de la vida. Si es que venimos aquí para disfrutar. Y en todo caso, si vivimos situaciones conflictivas, damos gracias de vivir esas situaciones conflictivas. Porque esas situaciones conflictivas no tenemos que meternos ahí como si, sino tenemos que salir desde fuera, ver como si eso fuera una película que estamos viendo. O sea, yo puedo estar en un cine y puedo estar sentado en la silla viendo una película y si me creo que soy el actor y vivo, que muchas veces pasa, y pasa algo en la pantalla y lloro, ¿vale? Estoy viviendo esa historia. Cuando me doy cuenta de que soy el espectador, puedo cambiar esa historia, ¿vale? Puedo irme, cambiar la película, volver a proyectar la película y la película cambia, pero tengo que ir al inconsciente a cambiar la película, ¿vale? No puedo quedarme ahí. Y si vivo esa historia como si fuera un actor de la pantalla, seguiría el guión de la pantalla. No tengo opción de cambiar, ¿vale? Entonces, por eso es importante salir, verlo, tomar conciencia de dónde viene, cambio esa información y a partir de ahí proyecto otra historia en mi vida, ¿vale? Es la historia el ejemplo del cine es muy esclarecedor en ese sentido, ¿no?
que muchas veces nos pasa, ¿no? Que vamos a ver una película, estamos en el cine y o tenemos miedo o lloramos, no sé qué, y bueno, si estás aquí sentado, la película está allí, resulta que yo estoy allí en la pantalla y sigo el guión de la película, ¿no? Cuando me doy cuenta de que soy el espectador, digo, cuidado, que soy el espectador, ¿vale? Y si quiero cambiarlo de la película, aparte de darme cuenta de que soy el espectador, tengo que ir a buscar donde proyectan el árbol, ¿vale? Para cambiar la bobina, ¿vale? Y proyectar otra historia. Y a partir de ahí me vuelvo a sentar y vivo la historia de una forma diferente, ¿eh? Lo del cine es muy esclarecedor. Por lo menos yo cuando me enteré de eso, digo, ostras, este es un ejemplo fantástico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosita más? Insisto, siempre información, información, no juzgar, muy importante, ¿no? Porque muchas veces mucha gente es, bueno, eso, mi padre, no sé qué, mi madre es la culpable, no sé qué, no, no, si es que esto de verdad que no funciona así. Simplemente es información que yo recibo, es una información que el clan familiar decide que yo puedo. De hecho, pensar una cosa, Monse, mil gracias a ti por estar ahí. Es una información que yo llevo y que el clan familiar, tenéis que entender que el clan familiar hace que yo vuelva a vivir esa historia para darme la oportunidad para repararla. Es así de claro. Por lo tanto, si cada cosa que vivo como un conflicto lo sé ver desde esa manera y lo sé interpretar y lo entiendo y intento mirar qué hay detrás de eso, y entender y cambiar esa información son oportunidades una detrás de la otra. Por lo tanto, gracias, 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 gracias. Así de claro, gracias porque gracias a esa información, gracias a repetir ese conflicto, puedo tener la oportunidad de cambiarlo. ¿Ok? Pues muchísimas gracias de verdad a todos, a todas. Fantástico. Yo os prometo que estoy disfrutando como nunca, compartiendo la experiencia, compartiendo la información, como digo siempre, se transforma, no es de nadie, ¿no? El próximo sábado buscaremos otro tema, seguiré haciéndolo. El confinamiento me ha dado esa oportunidad y digo, bueno, fantástico, si eso es lo que tengo que hacer, pues voy a hacerlo. Ah, de compartir historias, buscaremos un tema también interesante, aunque sea temático como hoy, pues también entran cualquier otra pregunta, lo que tengáis, yo puedo, si puedo contestaros, os contesto. Y si podéis resonar, como habéis hecho algunas de vosotras, una persona que se pasa muchos años diciendo que quiere trabajar pero nunca lo hace o pone excusas, Soledad, entonces quiere decir que lleva un programa de trabajar es peligroso. Entonces busca en el árbol, ¿vale? Porque es el consciente el que dice que tiene que trabajar, pero el inconsciente lo tiene claro que no trabaje, ¿vale? Entonces puedes encontrar, por ejemplo, una persona que se murió en el trabajo, o murió trabajando, o se fue obligada a trabajar, ¿vale? Y entonces yo llevo esa información y ya puedo ir diciendo que trabajo, pero el inconsciente dice, no, no trabajes, ¿vale? Se puede estar reparando múltiples, claro, evidentemente, no es eso, no es aquí, 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 sino una cosa lleva a la otra, ¿no? Es como un gran puzzle y todas las piezas van encajando, ¿eh? Edith. Jana, Hanna, gracias. Vale, perfecto. Gracias, gracias a ti. Mil gracias por estar conectados, por compartir vuestras sensaciones, vuestras emociones, ¿eh? Pilar, muchísimas gracias de todo corazón y no es casualidad que esté con mi madre y hermano durante el confinamiento. Evidentemente, Ignacio, no es que la casualidad no existe, ¿vale? Estás ahí para aprender algo y para hacer algo, ¿vale? Entonces hay que darse cuenta de que. Ariadna, fantástico. Mil gracias a ti, José. Edith, maravilloso. Soledad también. Merche, fantástico. Sandra, fantástico, muy bien. Gracias. Bendiciones a todos, de verdad, sois fantásticos. Y la verdad es que, insisto, que os quede, yo me gustaría que os quedara muy claro que no hay ninguna diferencia entre yo y vosotros, que simplemente es información que hay que saber interpretar o intentar saber interpretar la información, que no hay casualidades, que podemos cambiar la historia de nuestra vida
en el momento en que queramos y cuando queramos, que tenemos que tomar conciencia y a partir de ahí el que quiera hacerlo que lo haga y el que no lo haga no está obligado a nada, ¿eh? Pero que tenemos la posibilidad de tener las riendas de nuestra vida y de vivir nuestra vida, que es fantástico cuando uno vive la vida que uno quiere vivir porque toma las riendas, pues las cosas cambian totalmente, ¿eh? Héctor, muchísimas gracias. María, un abrazo. Yum, también. Muy bien, pues nos vemos si queréis el próximo sábado, estaré allí. Intentaré pasaros antes un poco el tema para que penséis posibles preguntas. Soledad, creo que en el Facebook está la opción, si quieres hacerlo, de verdad que no es totalmente voluntario, ¿vale? Lo importante es la conexión, esto es, ¡buah! Eso da energía brutal, esto no tiene precio, de verdad, no tiene precio el que estéis ahí, es que estéis compartiendo vuestras historias, esto nos retroalimenta a todos, ¿no? Y nos hace ser conscientes de muchas cosas. Muy bien, pues Soledad, bendiciones a ti también. Y nada, nos vemos pronto, disfrutar del fin de semana, vivir al máximo, disfrutando, siendo conscientes. Un abrazo bien fuerte y un beso enorme a todos. Mil gracias.